Baby Beluga. Teología para profanos. El siguiente es un podcast independiente. Las opiniones en el contenido son personales y pertenecen únicamente a quienes las digan. No representan a ninguna institución u organismo. Todo comentario es con fines satíricos y no intenta ofender a ninguna persona, grupo o colectivo en particular. Pedimos disculpas de antemano. ¿O no? El exceso de profanidad es perjudicial para la salud. Artículo 9, 6666 de 1986. Prohíbase el expendio a menores de edad y a ofendiditos. Ley 616 de 1984. El siguiente podcast puede contener material sensible. Se recomienda abstenerse. Diga no a la piratería. Even after 500 plays, our high-fidelity tape still delivers. Bueno, muy buenas para todos, queridos profanos, ¿cómo se encuentran en este momento? Bienvenidos entonces a este programa que se llama Teología para Profanos. Nos encontramos entonces aquí con mi compañero Eric. Hola. Estamos con Juan. Hola. Estamos con Sergio. Jaire. Y estamos con una invitada muy especial, nuestra querida compañera Alejandra. Hola, ¿cómo están? Nuestra compañera Alejandra es estudiante de psicología. Ya está terminando, si no estoy mal. Sí. Y bueno, vamos con nuestra noticia de la sesión. Hace más o menos 3-4 años acá en Colombia, en el departamento del Quindío, si no estoy mal, se fundó la primera iglesia luciferiana en Colombia, ¿sí? Amén. Pues obviamente esto ha estado todo lleno de polémica y últimamente, durante todo ese recorrido la iglesia ha tenido varios compliques porque la han querido cerrar, la han querido derrumbar y todo eso. Una noticia clave es que el gobernador del departamento es un sacerdote católico. Con doctorado en teología. Con doctorado en teología, derecho canónico, con maestría en derecho canónico en la Universidad Javeriana. Y entonces pues opinemos entre nosotros qué pasa sobre esto. Ahora, este gobernador se declaró impedido pues por obvias razones y pusieron una gobernadora ad hoc para que llevara el proceso de cierre de esta iglesia. Lo que dice el líder de la iglesia es que pues es como un monto de la doctrina católica acá en Colombia, o de la doctrina cristiana para ser más generales, para cerrar la iglesia porque pues de una u otra manera es un escándalo acá en esta sociedad. Sin embargo, los datos que ofrecen las personas jurídicas como tal es que la iglesia no cumple con los requisitos urbanísticos para poder seguir. Básicamente, esa iglesia se edificó ilegalmente sin tener ninguna licencia de construcción. ¿Qué podríamos opinar sobre eso? O sea, pero el problema es el edificio como tal. El problema es la edificación, según los estamentos jurídicos como tal. Ah, ok. Bueno, primero que todo hay que entender que de por sí dicho gobernador actuó de una manera acorde, ya que por su moral y de igual manera por reconocerse católico, comprendió que estaba impedido, ya que su moral podía llegar a actuar en contra de dicha iglesia. Partiendo de ahí, podríamos entender que el actuar de la iglesia luciferiana lo que está buscando es la aceptación jurídica que la legalice ante la sociedad, y ahí cabría el problema de realmente la moral de nuestra sociedad aceptaría una iglesia luciferiana. Pues es que el asunto va más allá de la moral, ¿no? O sea, el asunto es que hay libertad de culto y pues si yo quiero adorar a mi tarro de agua, pues tengo adoras todo el y ya. derecho. Y el que quiera adorarlo también, pues bienvenido sea. Mi pregunta es, ¿cuál es el lío acá? ¿La estructura o como tal el que se le llama iglesia? La personería jurídica, si mal no Sí, entiendo. la personería jurídica como tal. Es que lo que están buscando es pues quitarle la personería jurídica, pues porque según esto, o sea, no tienen las licencias legales para que esa construcción haya sido. Pero lo que dice el dirigente o el líder de este grupo religioso es cierto, obviamente detrás hay una agenda moral. O sea, no quieren que exista es porque adoran al patas y pues, pero paila, o sea, pues pueden adorar a quien les dé la gana. Aunque bueno, también toca mirar y revisar cuál es el motivo real, porque pues por un motivo de licencias de construcción no se justifica quitar una personería jurídica. Exacto. De hecho, yo estaba hablando con un Por compañero. eso digo que es la agenda moral. De hecho, yo estaba hablando con un compañero que estudia Derecho acerca de la personería jurídica. Y él comentó que de por sí
la iglesia, al estar buscando la personería jurídica, se está en sí intentando librar de posibles demandas hacia, por ejemplo, el líder de la iglesia, ya que si, por ejemplo, llegan a demandar a la iglesia y esta acepta la personería jurídica, el que va a responder, por ejemplo, económicamente sería la iglesia y no propiamente el líder de la iglesia. Pero pues ya eso es más jurídico y más etcétera y nosotros Pero de igual no. manera son Pero- inconvenientes que... Sí, obvio, pero que se yo involucran. creo que lo que acá estamos hablando es por qué la gente estaría en contra de una iglesia luciferiana. Ah, la Bueno, moral. es que también, obviamente. No, también toca mirar es el sitio donde se desarrolla, es decir, todo lo del eje cafetero que son, digamos, los paisas, Antioquia, los paisas, parte de su identidad es ser católicos acérrimos, entonces, si llegan y tras el caso de colocan una iglesia luciferiana en un lugar que son ultracatólicos, pues la lógica reacción es intentar cerrar el lugar o el escándalo que se provoca. Yo creería que esa fue la intención principal de este señor. O sea, calentar a todo el que podía calentar. Aunque Y bueno, lo logró, pero pues no hay una razones. cosa que me pareció interesante ya investigando un poco más sobre la iglesia y sobre este tipo londoño. ¿Cómo se llama? Londoño, ese es el apellido, ya no me acuerdo en este momento. Es que sus páginas de internet están llenas, o sea, básicamente cada 5 palabras de lo que está ahí es pacto con el diablo y pacto con el diablo y pacto con el diablo. Estuve tratando de investigar qué es lo que ha hecho este tipo de su vida y no encontré nada. No encontré si ha estudiado, no encontré si ha trabajado en algo. Básicamente el tipo dice que pues creció en una familia católica y que más o menos en el año 85 empezó a sentir como sus visiones y sus llamadas por Lucifer y todo eso, y que de ahí para adelante ha tratado de llamar a la gente como para hacer pactos con el diablo, pero algo así como... Pero pues, cámbiele, llamémoslo pero un poco. cámbiele usted ahí a todo lo que usted dijo, cámbiele la palabra diablo por Dios y es un pastor evangélico. No, O sí, sea, obviamente. de alguna manera, o sea, para mí, independientemente sea Dios, lo que dice él, sea Dios, Mi carro. diablo, se está Sí, adorando o sea, a alguien. no es solamente una Ahora. crítica que sea una iglesia luciferiana, porque pues mi crítica hacia todas las iglesias, llamémoslas de garaje, es bastante amplia. Para mí cualquier persona que abra una iglesia y no esté preparada en lo que es O sea, el esa dicho sería tema, una pues, iglesia de garaje. Pero esperen, o sea, Para mí no sí. sé, o sea, ¿ustedes saben lo que es primero una iglesia? Porque no sé, a las personas que, digamos, que puso hacen todo aretosa. el proceso de catolicismo, primera comunión y demás, lo que a uno le explican es que la iglesia son todas las personas y no una simple estructura, no sé, física. ¿Hablamos Bueno, para aquí, magistralmente o...? bueno, O sea, lo dentro digo del- Pues es que el asunto ahí es que lo que tú dices es correcto, pero también eso no se contemplaría jurídicamente. Pero entonces, ¿desde qué punto de vista lo quieres ver? ¿Desde lo jurídico o desde la moral? Ahí, O sea, por si eso me lo yo al metes por principio dije, jurídico, al principio por eso dije que no podíamos meternos en lo jurídico porque no sabemos eso. Ahora, si nos metemos en lo moral, si hay 4 pepitos, 2 o 3 en el nombre de Satanás, pues ya hay iglesia. E prácticamente incluso- ahí habría una iglesia, sí. Incluso en nuestro desconocimiento en temas jurídicos podríamos afirmar que la iglesia está en todo su derecho de ser llamada iglesia, ya que nosotros estamos en un estado laico. Exacto, si nos vamos correcto. por constitución política, o sea, se acepta todo lo... Una cosa que hay que tener en cuenta es si Las en verdad creencias. los problemas que le están poniendo a esta iglesia o templo para que siga su desarrollo, porque estarían violando sus derechos a una libertad de culto, Claro. ¿sí? Entonces, si es verdad que le están metiendo tanto en rollo por la personería jurídica y todo eso, fácilmente le podrían dar a él la oportunidad de que desarrolle su personería jurídica y todo eso, y no Sí. meterle tanto problema porque lo que quieren O sea, es, por eso, ¿cuántas iglesias según cristianas? archivos, artículos del tiempo, quieren es derrumbarla como tal. ¿Cuántas iglesias cristianas no tendrán ese mismo problema y porque son cristianas no les hacen nada? Ajá. No, Que no quiere decir que esté bien no cumplir la ley, sino que pues no jodan, ¿no? No, igual, Dejen digamos, adorar a desde- Satán. Desde mi punto de vista de ciudadano colombiano católico, a pesar de que desde mi fe eso, digamos, va en contra, igual, no jurídicamente como ciudadano yo no le veo problema para que siga existiendo. Antes, el Estado debería promover que no se le quite la personería jurídica. De hecho, Exactamente. si la iglesia es aceptada mediante la personería jurídica, debe estar en la obligación de cumplir totalmente la ley y Claro. no puede llegar a violentar a los demás. Listo. ¿Qué opinas tú, Alejandra? Es que, no sé, mi cabeza está como Explotando. explotando, literal. Porque es que siguen hablando de la parte jurídica. Sí.
O sea, y para mí lo veo, la parte jurídica es la simple y sencilla estructura, pero realmente cómo viene a jugar Uy, aquí la pero- moral. Es O que, sea, pues, El problema tú es me que dices, si la hablamos- aceptan, es que, por listo, ejemplo, la si habla- aceptan, pero ¿qué tanto realmente la sociedad colombiana está preparada para que haya una iglesia luciferiana? Pero Es eso que es ese era, indiferente. ese ¿Y cómo era, la ese era mi sociedad? punto de inicio, ese era mi punto de inicio. Pero eso es O sea, indiferente. O sea, eso es indiferente porque puede que a todo el mundo tan no le indi- guste. es tan No, indiferente. debería ser, perdón. Entonces tienes razón. Debería ser indiferente porque puede que todo el mundo esté en contra, pero ellos tienen el derecho a hacerlo. El derecho, exacto. Una cosa es una cosa, o sea, si vamos a hablar desde la moral, ya que me estás acá retando, No, o sea, desde el punto de vista moral, cada grupo, llamémoslo así, social tiene un tipo de moral. O sea, el grupo creyente cristiano tiene su propia moralidad. Por eso marchan contra el aborto, etcétera. Pero, Y ok. otros grupos tienen otro tipo de moral. Ahora, en una sociedad plural no puede mandar una moral sobre la otra. Porque Pues- el Estado lo que busca es que todos estemos bien. y por eso se supone que existe una constitución política que Exactamente. regula la que, como todas La las normas convivencia. sociales y la Exactamente. convivencia. Pero realmente o sea, sí podría llegar a ser tan indiferente, Debería ser indiferente. pero mi pregunta es, ¿para ti lo es? A mí sí, o sea, a mí No, me pero no, importa o sea, cinco tú si adoran desde a mi tu tarro posición o a y Jesús. sí, exacto, pero tú viéndolo desde un punto social, para mí no, o sea, para mí no sería indiferente porque no estamos preparados. Si no estamos preparados para que una mujer sea presidenta, estamos preparados para que haya una iglesia luciferiana. Y eso quiere decir Pero que es- no puede haber iglesia luciferiana Ajá, y que es- no puede haber No. mujer presidente. No. Entonces, Digamos, No. digamos yo entiendo tu dinámica, pero desde mi punto de vista podría ser que sí, realmente Colombia no está preparada para eso, pero mantener la personería jurídica de esta iglesia ayuda a promover esa tolerancia religiosa que se necesita desarrollar. Ayuda por la fuerza. Ok, ¿Sí? si lo vemos por el lado de tolerancia, está bien, pero ¿qué tantas implicaciones tendrían socialmente? Muchas. Es decir, veámoslo también, no sé, hago la comparación con, digamos, personas del mismo sexo. O sea, inicialmente eso fue una revolución para Sí. mí. ¿Y qué tanto es empezar como, bueno, empecemos con esta primera iglesia y cuáles son las implicaciones? Porque es que no es como decir, bueno, sí, te lo acepto, pero pues Aunque no igual es es que así el tan lío fácil. también, es que el lío también de estas nuevas iglesias que se están creando es con los fundamentos que se llegan a parar. Porque de igual manera también tenemos que reconocer que, por ejemplo, la Iglesia Católica ya parte de una tradición, una Sagrada Escritura, un magisterio. Pero eso- No, pero de igual manera que influye en nuestra sociedad, porque una persona puede llegar a decir, ¿cómo vamos a aceptar una iglesia luciferina que no tiene nada de estatutos, que no tiene nada Pero ¿quién en la qué tiene que aceptar? fundamentarse? ¿Quién la tiene que aceptar? ¿El Estado o la Iglesia Católica? Exacto. O la ese- sociedad. La tiene que yo aceptar lo el que estoy haciendo Estado. es problematizándolo, porque de igual manera la iglesia también. católica se puede llegar a decir, ¿cómo vamos a llegar a aceptar a una iglesia que no puede llegar a tener fundamentos y ponerlas al igual que nosotros venimos desde Cristo? Pues de malas. Bueno, porque listo. Una cosa que se puede tenemos parar que en la entender, cabeza. una cosa que tenemos que entender es que bueno, ya estamos en un estado laico. Ajá, Eso es lo Sí. primero sí, que tenemos obvio, que entender. claro. E independientemente de que si la mayoría de la sociedad de este pueblo, de este platanal es cristiana o católica o protestante o satánica o adoran al tarro de Eric. Mi tarro. O sea, es que, en serio, sociológicamente no sé si sería ser indiferentes o tomárselo en serio, pero igual, o sea, no tendría por qué tener ningún problema. Obviamente, es escandaloso porque es un cambio en un paradigma que se lleva, o sea, una historia colombiana que lleva toda la vida siendo católicos, bueno, desde que llegaron los españoles, pero, o sea, la idea es esa, o sea, no tendríamos por qué serle tan indiferentes al tema. ¿A qué me refiero? No ponemos problema a que sí cierren la iglesia la iglesia luciferiana, pero si la dejan, ahí sí ponemos problema. Por ejemplo, a mi punto de vista, me pareció muy bien que la persona, ¿cómo se llama? Londoño, ¿no? Por ejemplo, Satanás. el tipo que se declaró impedido para llegar a tomar una situación de estas me pareció muy correcto, porque dijo, yo no puedo llegar a tener a decir si pueden o no pueden porque estaría afectando
a la sociedad mediante mi moral. Pues Y bueno, pero más allá de la parte de la iglesia luciferiana, lo que interesa es, ya como nos abrieron la perspectiva, que esto es ayuda a formar paradigma para la pluralidad religiosa, es decir, Exacto. no solamente Listo. a la iglesia luciferiana, sino también, no sé, judíos, Hare budistas, Krishnas. Hare Krishna. Bueno, es que el en fin. problema de la iglesia luciferiana es el choque El que choque, genera. claro. Que de hecho es intencional, ¿no? Bueno, listo ya. Bueno, entonces dejamos la sección de la noticia. Y pues como ya sabemos, esta noticia está en concordancia con nuestro tema principal. Entonces, Mi tarro. su tarro. Obvio. Bueno, entonces, bienvenidos Una a hora este de- programa Teología para Profanos, que tiene más teología que las películas de Esperanza Gómez. Entonces, Ok. Gracias entonces por la vamos, aclaración. vamos a hablar hoy de nuestro tema, que es religión y pensamiento religioso. Entonces, compañero Eric, haznos la introducción al tema, por favor. Introducción bastante acorde con su comentario, ¿no? Eh, Bueno, hoy vamos a hablar de qué es religión. Hace 2 podcasts, nuestro primer podcast, hablamos sobre religión e institucionalidad. Y el tema que quedó pendiente fue definir, si es que se puede, qué es religión, qué se entiende por religión. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es, y ya que tenemos acá a nuestra compañera psicóloga, ella nos va a hablar desde su perspectiva, y pues todos acá teólogos, es interesante una opinión diferente. Entonces, lo que vamos a responder es, la pregunta del día es, ¿qué es religión? Oye, de por sí, tu conocimiento, ¿qué crees que sea religión? Quería compañera psicóloga. Una definición completa, por favor. Ok, creo que es mucha responsabilidad. Momento, Dale, con confianza, momento con de confianza. pensamientos, Momento. así. Mundo de las ideas ahí. O sea, pues es que como tal la religión es algo que... o sea, es muy Ay, complejo, Dios. parce, es Es muy bastante complejo. complejo. O sea, Digamos, A ver, para- alguien para- tire una y Por eso, peleamos. Para abrir el debate, yo pongo una cita que encontré en un diccionario sobre qué es religión de Oxford. La cita va a estar en la descripción, Oxford. en la cual dice que comparar o definir la religión es casi igual que decir la definición de San Agustín sobre el tiempo. Yo sé qué es hasta que me preguntan. Claro. Es decir, sí, todos nosotros tenemos una idea más o menos básica de qué es religión, pero en el momento que necesitamos definirla, que tenemos que explicársela a alguien, se nos complica la vida. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, yo podría llegar a decir que religión es dependiente a las personas y a un ser trascendental. ¿Y cómo se llega a conocer a dicho ser trascendental? Mediante 2 caminos, por así decirlo. El camino de la experiencia y también, en teoría, el de la razón. El de la experiencia es el que podría o capacita a la persona para que una persona llegue a creer en dicho ser trascendental. Y mediante la razón yo voy a dar fundamentos para poder hacer más cognoscible dicha experiencia. Ahí yo ya tengo muchas cosas en contra. Y es que usted está hablando de religión como que obligatoriamente es está creer en algo. referida a un ser trascendental. O sea, la palabra ser ya limita. Okay. Porque... Es lo que hablábamos en el primer tema. Exacto. O sea, hablábamos de la iglesia maradoniana. Sí. Pero Y él es un Maradona ser. no es alguien trascendental. Bueno, ese es un punto. Y lo que yo creo que es importante es primero definir desde dónde voy yo a dar la definición. Sí, porque Pero- también ahí toca tener en cuenta que una definición sobre la religión tiene que completar o tiene que abarcar cosas tan diferentes cultural, históricamente, que a veces nunca se han encontrado, pero que igual tienen como un hilo común entre todas. Y también depende desde la manera donde nosotros estemos parados, la definición que vamos a dar. Por ejemplo, la definición que dio Juan está muy marcada por el cristianismo Es occidental. teología y es pura teología, filosofía pues, cristiana. Yo soy teólogo. Bueno, Es pura potencialmente filosofía teólogo. Es pura filosofía Mi cristiana. pregunta es, y teniendo en cuenta lo que tú dices, Juan, Juan, ¿Yo? y también lo que dices tú, Eric, el del tarro. Eric, el del tarro. Tú dices que es creer en algo trascendental y Yo. concuerdo contigo, Con- porque con Eric.
No, Juan dijo que era creer en algo un ser trascendental, trascendental. más allá, algo más allá. Pero entonces, ¿qué evidencia, o sea, qué me muestra a mí que existe ese algo? Exactamente. Entonces, teniendo en cuenta, a mí me lo pueden decir mi mamá, me lo dice mi familia, el mismo contexto, incluso mis mismos amigos. Ajá. Pero entonces, ¿a mí qué evidencia tengo yo de eso? Un Por simple relato. Por eso es importante definir desde dónde voy yo a definir el término. Porque si lo voy a hablar sociológicamente, la existencia o no de ese ser o esa cosa o esa dimensión trascendental no me importa. Es que eso es tan subjetivo como decir que si crees o no en el amor, no sé. Sí. O sea, es que es una definición muy subjetiva y que no se, o sea, no puede haber algo tan evidentemente decir es que es esto, porque no es así, no es decir como la matemática es una ciencia que es específica y es clara y es puntual y ya, y no hay error. No hay error. Bueno, yo voy a votar otra definición ahí para ir armando debate, y es que durante una época en la historia, aunque yo no estoy de acuerdo con esta definición, la religión se identificó con lo que respecta a un conjunto de cultos, de ritos, de creencias que iban configurando cierta sociedad o cierto grupo. Pues configura parte de lo que es religión, pero dicho así tan a secas, puede quitarse también la parte de lo religioso. Esa definición es sociológica y creo que el primero en decirla fue Durkheim. Y el asunto, precisamente, es que si lo vemos desde el punto de vista creyente, cristiano, estaría desconociendo la realidad de ese ser trascendente. Entonces, el problema es ese. Si definimos religión desde una filosofía de la religión cristiana, sería la posibilidad que tiene la persona de comunicarse con Dios porque Dios se hace posible para ella. Pero esa es la apreciación cristiana de lo que es la religión. Pero no sé. Hay otras religiones que no buscan relacionarse con nada porque no existe esa otra cosa. Por ejemplo, el budismo es una religión atea. Ellos creen en la anulación del alma y no volver a reencarnar. Ellos no tienen un dios al cual buscar, sino lo que buscan es una vaina súper compleja. ¿Tú lo puedes ver? O sea, tú puedes ver, ver. o sea, tú puedes ver algo, tú puedes decir, mira, no sé, para mí esto es Dios, yo voy a creer en esto, porque, o puedo hablar con él a través de este medio, el insight, Dios mío. Por ejemplo, yo en este momento soy agnóstico, como ya lo comenté en el podcast anterior, pero por ejemplo, yo me pongo en los zapatos de un cristiano, yo voy a decir, yo puedo llegar a decir, mediante la experiencia que llegué a tener yo, puedo fundamentar que Dios existe, que si lo puedo ver mediante mi experiencia. Eso es lo que me capacita a mí en comprender que Dios existe. Ok, dime una experiencia. Hay diferentes cantidades de experiencias. Una experiencia religiosa. Incluso las experiencias, la mayoría de las ocasiones, llegan a ser personales. Y yo soy agnóstico, entonces no puedo llegar a hablar muy concretamente. Digamos así, continuando con la línea de Juan, no solamente dejándolo en el cristianismo, lo que está de base desde una filosofía de la religión creyente, lo que está de base en toda religión es una experiencia religiosa. ¿Qué va sucediendo? Sí, tal cual. Yo estoy bailando acá. Tal cual. No, esa canción no se baila, San Enrique. Yo la bailo. Bueno, ¿Sergio? Después de filosofía de la religión duramos una semana con esa maldita canción en la boca. Maldita. Bueno, bendita, perdón. Bueno, esto se edita. Esto es lo que no se va a editar. Ups. Bueno, el caso es que independientemente si es cristiano o no, lo que se supone que el sentido es justamente esa experiencia que puede suceder de manera individual o de manera colectiva. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los budistas, de pronto este man me va a dar palo, pero no sé, la experiencia de Buda la podría yo interpretar como esa experiencia ante la nada, digamos que como tal no es un ser trascendente, que una experiencia mística, pero que le ayuda a configurar el resto de su vida. Mira, teniendo en cuenta también lo que dijo Juan hace un momento, yo personalmente, quitándome como la parte de que estudio psicología, yo soy creyente y yo creo en algo más allá. Ajá. Sí he tenido como esas experiencias religiosas pero
no sé, yo personalmente he llegado a un punto y es como ese un punto y un estado de tranquilidad que a ti te brinde paz y te brinde como esa certeza, perdón, de que todo Certezidad. No, eso no existe. Que no juegues conmigo. De que todo va a estar bien y que llevas una vida tranquila, ¿sí? Pero si tú te paras desde la psicología, o sea, y más conductista es solo lo que tú puedes ver. Yo no veo nada. Yo no puedo decir, me estoy comunicando, espérame, ya lo llamo y ahorita hablamos, porque no es así. Para mí, teniendo en cuenta lo personal, es un estado de paz y de tranquilidad. Eso para mí sería religión. O sea, sí Y no. y no. Porque, o sea, sí en el sentido en que tú estás configurada por una cultura occidental súper empirista y todo el asunto. Pero si pongámonos a pensar en una persona para la cual lo entre comillas metafísico, lo trascendental o lo inmaterial es más real. Para una persona de esas, una experiencia religiosa que no necesariamente tiene que ser con fenómenos físicos o medibles, es más real que las Que cosas, cualquier que otra cualquier cosa, otra cosa. ¿sí? Nada más hay que pensar en San Agustín. Él decía que Dios es tan trascendente que en un punto llega a ser lo más inmanente. Entonces, como que Dios lo abarca absolutamente todo y está más allá de estas cosas físicas. O sea, como que Dios es el fundamento absoluto de todo. Por eso no se puede tocar porque nuestros sentidos son muy limitados. Eso podríamos decirlo desde San Agustín. Pero el problema es que son dos paradigmas muy diferentes. Ese es el punto. El punto es cómo definir algo que tiene tantísimas perspectivas posibles para abarcarlo. Ese es el problema. No, y también... O sea, ¿y en qué momento la religión es problema? O sea, también hay que verlo totalmente en su Mira, contexto. bueno. Bueno, hoy estoy demasiado cristiano, queridos hermanos. Aleluya. Amén. De hecho, algo que tiene el cristianismo a diferencia de otras religiones es que Dios, Jesucristo, se abajó y se hizo persona. Seguro que no hay ninguna otra que haga eso. Bueno, no sé, usted me puede dar luego. Hay muchas religiones que tienen esa misma... Bueno, pues no, listo, luego me lo comentan. O ahorita No, pues, lo comentan dentro del podcast. Hágale. Sin embargo, lo que tiene el cristianismo es que tienen a su propio Dios que se abajó, lo que los hace, lo que capacita a las personas en creer que Dios vino y estuvo entre las personas. Y eso, por ejemplo, a los apóstoles les generó una experiencia religiosa. ¿Usted ha escuchado de Zeus? ¿El del meme? Él se abajó Sí, muchas sí. veces. ¿Usted ha escuchado de los hindúes? Yo creo que todos conocen la palabra avatar. No, yo no. ¿Avatar? ¿Nunca viste ¿La la leyenda leyenda de de Aang? Ajá. No. Uf, Lo sé, lo siento. por favor, no la vuelva a Perdón. invitar. Gracias. Avatar es una palabra de una rama del hinduismo que el significado etimológico de la palabra no lo sé, pero refiere a el dios Shiva, si no estoy mal, que se encarna en diferentes tipos de cosas. Las primeras encarnaciones que tuvo fueron animales, hasta que en un punto fue un mitad hombre, mitad pez, y después se convirtió en un hombre que es Krishna. Krishna es un avatar de Shiva. Para mí todo eso es ficción. Sí, puede ser, o sea, bien. yo no creo O sea, en nada de... no yo no. escucho eso y no sé, siento que me están hablando. Pero es porque tú no- como Naruto, Ajá. parce, Pero es que algo nosotros porque somos es que, o sea, occidentales, voy a hablar, cristianos. voy a hablar, Existe- pues ahora ya llegó el momento de que yo hable, carajo. Ay, no, esperen. No, o sea, para ti puede ser todo eso ficción, pero para el resto del mundo el cristianismo puede ser una ficción, o sea, ¿qué clase, o sea, uno tiene que estar muy marihuanado a lo bien para que uno diga que el Espíritu Santo vino y se encarnó en la Virgen María? Exacto, eso es algo que para algunos es absurdo y para otros es Ahora, es- no es quiere la decir, verdad. no quiere decir que yo no crea, para mí esa es la verdad. Exacto. Porque yo soy católico, practicante, Full. voy todos los domingos a misa y canto. Bien. Pero para cualquier persona puede ser una cuestión así de sacada de foco. No lo Sí, quería es decir. que ese es el problema, o sea, para ti es algo, lo que yo acabo de decir es un montón de, o sea, es Naruto, como dijiste, Ajá. pero hay un montón de gente
que lo cree. Pero mira Y es- que... y para ellos es verdad. Mira, yo O sea- precisamente estoy hablando con alguien, perdón, que va por el lado por el lado de la psicogenealogía. Ok. Y es muy relacionado con lo que tú dices, la reencarnación. Pero es que la forma en que tú lo explicas es muy ficticia. A como Y la otra- la No, 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 persona no. me la... O sea, ¿Y por qué no? es la ¿Por- forma en por que qué- tú lo explicas. Porque el otro es menos ficticio que el que yo dije, que es de una tradición que cree mucha gente. Es que el problema es otra vez lo que dijo Eric, el paradigma en el que estamos parados. Porque, y otra vez vuelvo a decirlo del principio, nosotros estamos parados desde una epistemología occidental Occidental cristiana. que está atravesado por lo cristiano y también por lo moderno. Es decir, nosotros somos muy Positivistas. físicos, muy positivistas actualmente. Entonces, ¿qué pasa dentro de los que no tienen ese paradigma? Entonces nosotros llegamos y le traspolamos el paradigma como decir, ustedes tienen que pensar así. Porque para ellos no están pensando de la misma manera en la que uno piensa. O por ejemplo, Para ellos la experiencia dentro de la misma mentalidad de ellos, del creyente, independientemente si es cristiano, budista o lo que sea, tiene sentido. Y en 100 años, ¿cómo sabes que lo que te dijo esa persona no va a parecer también un mito? O sea, paradigma, tú me hablas desde la ciencia, Sí. lo que entre comillas llamaríamos ciencia. Ciencia, sí. La ciencia es un continuo derrumbarse y construirse otra vez. Entonces lo Ujú. que hoy decimos, dentro de 100 años o incluso menos, porque ahora va a toda, va a parecer como una tontería y una gente, o sea, en 100 años van a decir esos micos ahí diciendo de psicología, ¿no? Hoy en día muchos dicen, esa gente tonta hablando de teología, pero hace unos siglos la teología era la madre, pues, de las ciencias. Entonces, el De paradigma igual- científico cambia a toda hora. de igual Mañana manera es también diferente. tenemos que comprender Pero que si tú ves el paradigma científico, perdóname, Juan, lo siento. Pero, no sé, para mí, los científicos, yo sé que si lo replico, no sé, mañana va a salir lo mismo, ¿sí? Que debe tener en cuenta factores culturales, sociales, ambientales, es otra cuestión muy aparte. Pero el paradigma, por ejemplo, el paradigma de Newton no era comprobable, no era medible y repetible. Hoy en día ya está superado por otro paradigma. Y era medible y repetible. Y es que está lo que ustedes Lo Juan, siento, ¿por qué te Habla, hablas? Juan. pero ya, y ahí sí. Habla Juan que tu siervo escucha. Tampoco. Lo que decía usted en el primer podcast, hay gente que cree en la ciencia a ojo vendado y eso podríamos considerarlo también una religión. Sí, es cierto. Ahora sí, habla también Juan, que tu tenemos que siervo comprender que en sí el devenir religioso ha mutado, no desde el primer siglo fue cristianismo, obvio no. De hecho tenemos que entender que las primeras experiencias religiosas o las primeras religiones fueron religiones politeístas, religiones que por lo menos para nuestro entender hoy podríamos decir, esta gente que piensa, esta Exacto. gente que cree. Sin embargo, para el momento era la religión y era Dios. Y era lo sin lógico. embargo, Sí. y entonces con el devenir histórico se han mutado las religiones, incluso llegó al judaísmo y el judaísmo mutó al cristianismo. Inclusive hoy en día hay formas del cristianismo que son completamente positivistas, cientificistas, Ajá. digamos que ven la Biblia como un mito, como un mero relato que no es totalmente histórico y que Que lo es. y que Amén. pero igual así siguen siendo religiones, es decir, siguen siendo Exacto, es que, o sea, bueno, eso es un asunto muy complejo, la relación entre cultura y religión, que explicaría muchísimo de lo que estamos hablando. Tú ahorita Ajá. dijiste algo, Eric, y fue, ¿cuál es? ¿Mi tarro? No, ya pasamos la parte. Ya de lo tu tarro. superamos. Sí, Supéralo, ¿verdad? supéralo. Yo no. y es tan que garra. hasta qué punto la religión podría llegar a ser un problema. No sé, la religión de alguna manera no podría ser un regulador social también. Claro lo es, Es que obviamente lo lo es. es. Y eso, en teoría, no sería también una problemática. Es que en sí tenemos que entender que la moral con la cual nosotros estamos, aunque digamos ser ateos, nosotros tenemos una moral totalmente cristiana, que la heredamos y hay que aceptarla. Claro, el problema, el asunto es cómo se reevalúa y replantea y resignifica esa tradición que recibimos. Porque el humanismo ateo dice, ay sí, muy ateo y no sé qué, pero Pero es crees en totalmente Para mí, el sí. humanismo ateo, el humanismo cristiano es la misma cosa.
es igual. Miren el meme. Porque está, sí, de hecho Sí. hay un meme al respecto. ¿Me pueden buscar ese bendito meme, por favor? Yo no lo he visto. Síguenos en Eh, nuestras cuentas. Síguenos en Instagram. El asunto es que Lo que uno hace por ver el meme. el asunto es que no significa que el significado, valga la redundancia, tradicional sea el único que tenga una cosa, porque se puede tomar y replantear. El cristianismo es una suma de pensamiento judío, griego, filosófico, y se replantea. El cristianismo La actual es cuestión- diferentísimo. Ajá. Ok, teniendo en cuenta que es diferentísimo y que de alguna manera, y retomando lo que estábamos hablando ahorita de la iglesia, Luciferiana. muchas gracias. El Muchas alcalde de de nada. allá es sacerdote, ¿no? Sí. Ahí primero se está viendo cómo la religión influye en la política. Segundo, si tú me dices que está en constante cambio, la política también debería estar en constante cambio. La política Sí. es la muchos Entonces, muchos creería teóricos que- dicen que la política es esencialmente cambio. Entonces, Metz. realmente, no sé, y también hablando desde lo jurídico, ¿cuántos vacíos políticos hay? Y en serio creo que ese es un tema que también deberían mirar, si quieren también mirar la religión con la política. Realmente hay un cambio, realmente desde una constitución de 1991, sabiendo con todos los cambios que hemos sufrido, ¿hay algo que uno diga como que ok, está bien, debemos reevaluar esto? Es que la misma iglesia católica, ya consiguiéndose como católica y cristiana, ha ido mutando mediante los diferentes concilios, porque los concilios intentan responder. ¿Qué es espera, yo soy psicóloga, dime qué es Concilios, concilio? por ejemplo, las reuniones que hacen a nivel sacerdotal para poder dialogar, bueno, Para definir un tema Sí, para definir específico. un tema en o sea, se específico. reúnen todos los cardenales del mundo y discuten temas. ajá. Eso ¿Tienen es que un ser concepto. cardenales? Sí, claro. Sí. Solo pueden Ok. ser Y esos temas obispos. intentan responder a las problemáticas que se están generando en su momento. Entonces, los concilios han variado desde Nicea I hasta, por ejemplo, Vaticano II, que es el último, que fue en el 65, si mal no recuerdo. ¿Y eso cómo me cambia a mí en la Por política ejemplo, y la regulación mira, social? le estamos hablando, por ejemplo, del cristianismo y la moral, ¿no? Sí. La moral del cristianismo cambió con el Vaticano II porque replanteó la manera de cómo se puede llegar a ver las diferentes, por ejemplo, las diferentes iglesias o las diferentes confesiones. El problema es Y ahí cambia la moral de la... el problema es que De la misma religión. hoy en día y desde la modernidad lo que es iglesia y estado se han separado. O sea, se supone, sí, sabemos que se supone, pero hoy en día e incluso en nuestra sociedad tan católica sí se ve, porque antes del 91 las iglesias cristianas no católicas no tenían muchísimos derechos que la iglesia católica sí. Ahora, una persona puede ser atea fácilmente. Eso Sí, es una pero, posibilidad. Pero mira, o sea, el hecho de que tú me aceptes que pueden haber otras 1001 religiones no significa que eso esté cambiando. Sigue habiendo una influencia desde el catolicismo y desde la religión. Total. Mi pregunta es, y teniendo en cuenta los muchos discursos que tiene, ¿cómo es que se llama el de la JMJ? ¿El padre actual? Sergio, por favor. Francisco. El Papa Francisco. Se llama Francisco, no. ¿El nuevo Papa? ¿El Papa? El Papa, sí. Ah, el Papa. Ah, sí, el Pero- Papa el Francisco. Papa, ¿sí? Sí, Francisco. O sea, Bergoglio para ti. muchas gracias por presentármelo. Perdió la idea. Es que el No, ya. Ahorita en los discursos de la JMJ, o sea, él plantea a la juventud como un punto de cambio y lo plantea, digamos que la religión desde un punto de vista muy diferente a lo que se nos ha venido enseñando. Sí, obviamente manteniendo algunos lineamientos. Pero entonces, si allá hay, como dice Juan, hay ciertos cambios y han cambiado, ¿por qué no ha cambiado la política y esa regulación social? Es ¿En que qué el detalle cosas es no han el- cambiado? Dices tú, ¿en qué cosas dices tú que no ha cambiado? ¿Qué, la política? Sí. La relación política y religión. ¿En qué crees que no ha cambiado? En el establecimiento, no sé, lo digo por ejemplo, lo que pasó o lo que pasa en este momento con las víctimas del conflicto armado. ¿Sí? Se supone que si es una atención psicosocial que se le debe dar a cada persona, qué tan efectiva está siendo, teniendo en cuenta que de pronto tú como víctima, tú no eres un indígena y tienes tus propias formas de sanarte, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, porque todas esas leyes que se han generado, porque no tienen en cuenta eso,
y solo se rigen bajo un Estado católico. Eso y no habría más. que problematizarlo. Pero Y igual el ahí- hecho que lo puedas problematizar ya muestra que hay un cambio. Pero igual dentro de Porque antes no se podía. Pero, Pero ok, igual en ese listo, caso yo pero no le entonces, veo ninguna, digamos, del adjetivo católico no le da la forma al problema. Yo puedo decir, no, dentro de un estado de, no sé, de blancos occidentales y sigue teniendo la misma lógica. Es decir, Exacto. no es que la iglesia en no es este el caso mismo trato, está nunca, ahí nunca en metida. la vida le vas a dar el mismo trato. O sea, por más que tú digas que sí, nunca en la vida tú le vas a dar el mismo trato a una persona que tú sabes que es católica a una persona que tú sabes que es indígena. Pero tú Jamás. estás refiriéndote en legislación o en trato social. Sí. común Trato de la social, gente? trato Eso social. es un asunto súper Bueno, diferente. Sí. Creería Porque- que porque el incluso Estado, de las ¿qué dos puede hacer? formas, incluso de las dos formas, porque es que sí, o sea, tú me hablas de Estado, para ti, ¿quién es el Estado? Las leyes, el territorio, ¿Y quién hace las leyes? constituciones, los Congresistas. congresistas y esta gente. Incluso mismas personas, tú Sí, de, claro. de aquí a unos años puedes hacer una ley, ¿sí? Sí, es congresista. Sería interesante. Sí, podría ser, pero si no, o sea, si ese cambio no pasa por mí misma, por ti mismo, nunca se va a cambiar nada, Claro. ¿sí? Pero Pero yo, Es que- yo ya entiendo, ya estoy cogiendo la idea. Pero es que el problema es a la final que estos son cambios muy a largo plazo. Progresivos, sí. Porque tú planteas ya también que el Papa Francisco ya ha movido y ha dicho y demás sobre el tema. Pero, por ejemplo, pensémoslo desde nosotros los teólogos, el Concilio Vaticano II, que ya fueron hace 50 años y no se han aplicado todas las cosas. es que un cambio Ahora, social Es demora. grande y es un cambio de conciencia. Alguien, O sea, hoy en en algún día hay momento gente que lo cree que la escuché. Tierra es plana. Ajá. Así de Sí, difícil es el sí. cambio. Así En de difícil es el cambio. En algún momento escuché, Así o alguien difícil me es hizo el cambio. el comentario como de que para que toda la sociedad sea tan distinta, es mejor que todos en serio nos extingamos ya y rehacer todo. En serio No, me dijeron pero así. esa es la facilista, ¿no? Pero- La Thanos. Thanos, sí. Pero entonces, ¿cómo podría Ya, haber no. un cambio de O sea, latanos pensamiento por en dos. una sociedad tan radical? Pero como en la ese momento, o sea, digamos, utilicemos el ejemplo de Thanos. O sea, es Si que yo soy mira, Thanos, mira. no, y va al caso. Si yo soy Thanos y destruyo, ¿no sabes quién es Thanos? No. Lo Maldita siento. sea. Bueno, supongamos que yo tengo un poder super mega guau. Ay, ya sé quién está, no, ya, perdón. El perdón. moradito. Sí, Sí, ya, perdón, el de Cara de escroto rayado. Exacto, él, Perdón. nuestro dios. Sí. Si digamos yo soy Thanos y destruyo toda la sociedad y creo una nueva, ¿tú crees que esa nueva sociedad va a tener un pensamiento neutral? No. No. Va a tener el pensamiento que yo creo y desde ahí va a empezar a evolucionar y en 500 años va a ser Y totalmente luego va a distinto. haber otra persona que va a decir, yo no creo lo mismo que va a crear, que cree esta persona y se va a ir por otro lado. Y en 500 años van a querer destruir otra vez toda la Y sociedad. luego vas a llegar tú diciendo, ¿por qué no se mueren todos? Exacto. Siempre va a haber algún genocida que quiera matar. Gracias. No, pero Gracias yo por la pienso etiqueta. que a la final, y a pesar de que no es el tema por aquí, y podríamos sacar otro podcast hablando solo de este tema, a la final el detalle es el pluralismo religioso. Es decir, yo sé que es muy ideal, muy utópico, pero deberíamos acostumbrarnos a vivir en una sociedad plural, en cualquier sentido. Y entre esos, el sentido religioso. Porque, digamos, los mismos, no sé, dogmatismos o cuestiones que tú ya nos venías presentando de que no, por tu religión yo te discrimino, se puede discriminar por cualquier motivo, no solamente religioso. De hecho, ahí podríamos hablar del diálogo interreligioso que se está empezando a generar. Y eso está generando conciencia para entender que las otras personas pueden llegar a creer de una manera diferente y no generar un discurso de violencia hacia el otro. Y ese diálogo entre religiones se dio porque ya no podía ocultarse la realidad de que había varias religiones. Porque en la Edad Media el cristianismo decía, sí, existen los musulmanes, pero esa gente es ignorante. En cambio, con la modernidad se conocieron un montón de religiones y un montón de culturas y el discurso de, esos son ignorantes se cae. Porque sería decir que han sido ignorantes por muchísimo tiempo y eso no tiene ningún sentido. Entonces, las religiones, y lo que decía Sergio, las religiones y las personas religiosas deberían aceptar que hay diversidad. Y ese debería ser el papel de la religión. Ok. Incentivar a que la gente respete que existe otro diferente sin tener que cambiar su propia fe o creencia. Porque tú me dices, y me genera mucha curiosidad, que solo
o sea, dices y específicamente las personas religiosas, ¿por qué no lo pones a nivel general? Las personas, Los Homo sapiens. todos. Sí. O sea, empezando desde ahí, ya tú empiezas a decir como religiosos, católicos, cristianos, X, porque no todos empezamos a generar espacios de cambio. Ah, pues es que estábamos hablando específicamente de religión, pero tienes totalmente la razón. O sea, el Estado debería generar políticas para exigir el respeto al otro, que es lo que sea El Estado, ¿y por qué no también lo vemos desde la familia? el Estado, la familia, pero hay que ver El una mismo- cosa. que quieras. La misma crianza afecta. Pero la familia no es un ente aparte de todas las cosas. Ajá. En No, es que la todo. familia está cruzada por el Estado, por la cultura, E la incluso religión. en el colegio. Por ejemplo, yo cambié mi modo de pensar en el colegio por las Claro. personas con las cuales me involucraba. Por eso debería haber clase de religión, pero no es religión cristiana, sino de Parce, conciencia religiosa. Parce, Para que la a mí gente me sepa enseñaron qué es eso. Yo tuve clase de religión en el colegio y solo me hacían llenar crucigramas. En Ah, serio. qué buena 2 clase. horas. La cruz, te estaban enseñando la verdad. Obvio, sí. ¿En serio? Bueno, La listo, mejor ya- clase del ¿Es mundo. en serio? Bueno, entonces ya momento de ir concluyendo. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta parte hasta ahora? Yo podría llegar a afirmar que... Soy una genocida. Thanos. Sí, Yo podría Thanos. llegar a afirmar que por sí la religión es un misterio que no se puede llegar a definir de una manera tan tácita y que de igual manera tenemos que empezar a generar conciencia para llegar a comprender que las personas que creen en cosas diferentes también merecen respeto. Yo diría también que definir la religión es complejo, que depende de dónde está para la persona, es decir, dónde está, cuáles son sus prejuicios, sus preconcepciones y con qué fin está generando la definición. Y a partir de todo eso y después de teniendo en cuenta los ejemplos, que si queremos generar una conciencia de tolerancia y de pluralismo, y más sobre todo en un país como Colombia que históricamente no está acostumbrada a convivir con distintas religiones. De hecho, sí deberíamos plantear un podcast así. Sí, sería interesante. Yo personalmente creo que la palabra religión, porque es una palabra, para mí el asunto religión, no, y ya voy para, gracias, pero ya voy para allá. El compañero Juan decía, la religión es un misterio, y en ese momento le está diciendo como que la religión es una cosa real que hay que buscar e intentar definir, ¿no? Pues es que La para él es religión- real. Pero yo por eso estoy poniendo mi postura contraria. Y por eso Perdón. empecé diciendo que la religión es una palabra, o sea, es una convención que entre cierto tipo de gente se quiso utilizar, y lo que podríamos hacer hoy en día es incluso replantear si se debe utilizar la palabra religión. Muchos autores lo hacen y dicen que debería cambiarse la palabra religión por experiencia de lo sagrado u otras cosas. Entonces deberíamos dejar de hablar de religión y hablar de otras cosas. Bien. Ok, para mí religión es un constructo social. Amén. Pero desde la postura, o sea, es lo que quieras creer con tal de que te brinde tranquilidad y paz. Si quieres creer en el tarro, cree en el tarro. Amén. Y ya. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias a todos por haber participado. Gracias, Eri. Gracias, Juan. Gracias, Sergio. Y muchas gracias, Alejandra, por venirnos a visitar en este momento. Gracias por invitarme. Perdón por la gritería. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y muy posteriormente estaremos subiendo más contenido diferente a los podcasts como tal. Entonces, muchas gracias, queridos profanos, por escucharnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Ahí. Chais.